Bien, pues entonces, como ya vimos, en algunos lenguajes de programación, lo que nosotros aquí vamos a ver como listas, en algunos lenguajes de programación, pues se aparecen como los arrays y los elementos en el array, pues se conocen como elementos. Entonces, aquí son listas, pero por ejemplo, así como funcionan las listas aquí, en otros lenguajes de programación, pues se conocen como arrays. No más que los arrays, por ejemplo, en Java son estáticos. Aquí las listas son un poco dinámicas. Entonces vamos a ver la sintaxis para crear una lista. Sintaxis para crear una lista. Básicamente es la siguiente. Fíjate, por ejemplo, esta es la sintaxis. Corchetes y un elemento y cuantos más hubiese. Aquí los corchetes no es opcional, sino que significa parte de la sintaxis. Tienen que estar encerrados entre corchetes, en paréntesis cuadrados, no sé cómo le digan en tu país. Entonces dice, encerramos los elementos que tú deseas incluir en la lista dentro de corchetes, paréntesis cuadrados. Y separamos esos ítems, esos elementos, por comas, obviamente. Muchas de las veces, una lista contiene elementos que tienen el mismo tipo de dato. Vamos a ponerlo por acá. Esto es muy común. Por ejemplo, fíjate, vamos a ver un ejemplo de esto. Imagínate que queremos tener, por ejemplo, las estaturas de alguien, las estaturas de algunas personas. Vamos a ponerle que yo aproximadamente mido entre 1,75 y 1,77, 1,76 centímetros. Y por ejemplo tenemos estos valores. Aquí fíjate, pues lo que te decía, a veces una lista va a contener datos del mismo tipo. Fíjate como aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y en este caso los 5 data elements, los 5 elementos son todos del mismo tipo. Float, 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 float. Pero no es una regla. Pueden venir tipos mezclados. Y la imprimimos, estaturas. Ejecutamos y fíjate cómo pues no la imprime. Aquí está nuestra primera lista. En este caso pues tiene datos del mismo tipo. Vamos a crearnos otra con campeones del mundo del fútbol. Tenemos por ejemplo Brasil, Alemania y actualmente campeón del mundo en 2022 Argentina. Vamos a poner a imprimirla. Saludos hasta Argentina, que es donde nos ven mucho. Y pues fíjate cómo está nuestra lista. Todo muy bien. Entonces, de nuevo aquí tenemos un ejemplo de lista que contiene todos sus elementos el mismo data type, tipo de dato. Como te digo, ahorita no vamos a meternos tanto a las type declaration, a las type hints, a las sugerencias de tipo, hasta ya que veamos programación orientada a objetos. Entonces, pues fíjate cómo aquí tenemos ya dos ejemplillos de listas. Fíjate cómo pues ahí lo tenemos. Si te fijas, los corchetes son parte de la sintaxis. Y ahí lo tenemos. Sin embargo, como te digo, va a haber veces que tú quizás a veces necesitarás crear una lista que contiene elementos de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, 5 elementos y que haya tipos de datos mezclados. Esto es útil, por ejemplo, si tú quieres agrupar toda la data de una identidad, por ejemplo, un registro de base de datos, un objeto, como lo quieras ver.
Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Fíjate, imagínate que tenemos, por ejemplo, un registro que hable de una persona. Por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí. Y pues fíjate cómo aquí, por ejemplo, tenemos datos de un canal, su nombre, el año de creación y la estatura de su dueño. Y pues aquí lo imprimimos. Y ahí obtenemos el resultado. Entonces, pues fíjate cómo acá, pues mezclar tipos de datos en sus elementos, pues sirve para agrupar, por ejemplo, la data de una identidad. Por ejemplo, puede ser una persona ya como tal. Por ejemplo, año de nacimiento, 1997. México. Y ahí está. Fíjate como aquí tenemos strings, ints y otros a veces strings. Entonces, pues ahí está tipos de datos mezclados. Ahí está nuestro ejemplo. Finalmente, a veces necesitarás también crear una lista vacía después de agregarle. Después puedes agregarle elementos a esa lista. Por ejemplo, podemos tener una empty list, lista vacía. La puedes tener con corchetes vacíos. La imprimes y pues obviamente va a salir tal cual, vacía. Y ahí está. Pero esto sigue siendo útil porque una lista vacía, más adelante, tú le puedes agregar elementos a dicha lista. Es lo que te decía. Aquí las listas en Python se puede decir que son dinámicas, tienen tamaño dinámico. Les puedes ir tú poniendo valores más adelante, no importa cuando la declaras. Aquí la estamos declarando, inicializando, como lo quieras ver, creando, definiendo. Pero más adelante no te va a impedir el agregarle listas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, también, por ejemplo, tienes lo que se conoce como el vamos a ver este operador que se llama repetition, no sé cómo se pronuncia, repetition operator, para crear una lista. Esto, por ejemplo, no lo vamos a ver muy a detalle, pero básicamente sirve para agilizar la creación de una lista. Mira, por ejemplo, imagínate que tenemos esta lista. Imagínate que tenemos una lista con un elemento, en este caso, con solamente un 0. Ahí lo tenemos, un 0. Pero imagínate que tú quieres crear esta lista, pero sus elementos que tiene, quieres tú que, por ejemplo, los elementos que contiene se multipliquen para crear una nueva. Fíjate. Hazte cuenta que aquí tenemos, en este caso, solamente un elemento, el elemento 0. Imagínate que tú quieres crear una lista nueva con sus elementos multiplicados. En este caso, un elemento por 5, pues van a ser 5 elementos con 0. Fíjate, vamos a verlo. Vamos a ponerle aquí en este caso por 5. Ejecutamos y fíjate cómo efectivamente pues tenemos una lista, en este caso con sus elementos multiplicados. Tenía solamente un elemento, entonces ese elemento lo multiplicamos. Un elemento por 5 pues vale 5. Y entonces pues sus elementos ahí se está multiplicando. Fíjate cómo ahí lo tenemos. Por ejemplo, imagínate que tenemos una lista de un string y queremos multiplicar, queremos crear una nueva lista. Una lista, perdón, pues la queremos crear, pero con esos 5 elementos multiplicados. Por ejemplo, acá, fíjate, vamos a ponerle esto. Imagínate que tenemos un string.
Imagínate que quieres crear una lista con los elementos de esa lista actual multiplicados. Aquí tenemos solamente un elemento nuevamente. Pues imagínate que queremos crear una nueva lista, en este caso con 3 elementos. Por ejemplo, tiene 1, pues multiplícame sus elementos por 3 y metemos en una nueva. Pues entonces aquí le ponemos por 3. Entonces lo que va a hacer es que me va a crear una lista y sus elementos me las va a multiplicar por 3. En este caso hay un elemento, 1 por 3, pues da 3. Entonces aquí le ponemos 2. Y fíjate cómo ahí dice canal de YouTube 2, 3 veces. Entonces pues fíjate cómo ahí lo tenemos. Vamos a crearnos uno más, pero en este caso que tenga 2 elementos. Por ejemplo, que tenga false y que tenga, por ejemplo, 1.75. Imagínate que aquí esta lista tiene 2 elementos. Imagínate que quieres multiplicar sus elementos. Aquí tenemos 2 elementos y lo quieres multiplicar por 10. Entonces, 2 elementos que tiene actualmente por 10, pues da. Más bien imagínate, para que no sea tan largo, imagínate que tiene 2 elementos y lo quieres también multiplicar por 3. Pues sería 2 por 3, 6. Entonces va a haber 6 elementos. Pero se va a multiplicar todo su contenido. Fíjate como aquí 3. Pero acá le ponemos repetición 3. Y ahí lo tenemos. Una vez multiplicado, 2 veces multiplicado y 3 veces multiplicado. Multiplica su contenido por 3 y lo mete en una nueva. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video mejor. Saludos.